Hola, nosotros somos del equipo 5, constituido por Mónica Cachimex, Norma Domínguez Carvajal, Perla Hernández Villa, Jenny Solís Ontiveros, Diana Suárez Cancino y una servidora, Adriana Flores Martínez. Política Educativa de Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988. Durante ese sexenio del presidente Miguel de la Madrid, se enfrentó a una fuerte crisis económica que lo orilló a reducir el gasto destinado al sector educativo, y esto a su vez provocó la caída de los salarios de los trabajadores de la educación, a la disminución del gasto en infraestructura educativa y a la incapacidad del gobierno a satisfacer la demanda educativa. El secretario de Educación Pública durante ese sexenio fue el licenciado Reyes Heroles, de 1982 a 1985, año en que fallece. A través de la revolución educativa, como se le denominó a su política educativa, se pretendía elevar la calidad de la enseñanza y llevar la educación a todos los niveles sociales del país. La calidad educativa fue la característica que hizo la diferencia de otros gobiernos, quienes solo se preocupaban por la capacidad física del sistema educativo. También propuso que los futuros profesores debían contar con el bachillerato para poder continuar sus estudios de licenciados en educación. Las orientaciones educativas de este sexenio estaban dirigidas a lograr lo siguiente: hacer de la educación permanente y socialmente útil, elevar la calidad de la educación en todos sus niveles a través de la formación integral de los docentes, ampliar el acceso a los servicios educativos, enfocándose en los grupos y zonas más desfavorecidos, vincular la educación con la investigación científica y tecnológica con las necesidades del desarrollo del país, regionalizar y descentralizar la educación básica y normal, así como la educación superior, la cultura y la investigación, mejorar y ampliar los servicios en educación física, deporte y recreación. Cabe mencionar que a la muerte del licenciado Reyes Heroles, el licenciado Miguel González Avelar se desempeña como secretario de Educación Pública hasta el fin del sexenio del licenciado Miguel de la Madrid. El nuevo secretario de Educación Pública, González Avelar, siguió con la revolución educativa, haciéndole pequeñas modificaciones. Durante el sexenio del licenciado Miguel de la Madrid, cerraron diversas escuelas normales e instituciones como el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial, la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial y la descentralización de actividades de la Escuela Normal Superior de México. En educación primaria se continuó atendiendo 100% de la demanda real e incluso se incorporaron a algunos alumnos expulsados del sistema por carecer de recursos materiales para estudiar, mediante un programa denominado Con la Frente Alta. Sin embargo, llama la atención que el número de niños inscritos en este nivel en el primer año de gobierno fue mayor que en el último. La participación porcentual del gasto de educación primaria respecto al gasto público disminuyó radicalmente. Cabe mencionar que en los años intermedios, la caída del gasto en este nivel educativo fue mucho mayor. La educación secundaria tiene sus antecedentes en la Ley de la Instrucción Pública de 1865, donde se establecía su organización al estilo liceo francés. Su plan de estudios debía cursarse entre 7 u 8 años. 50 años después, en 1915, se celebró en la ciudad de Jalapa el Congreso Pedagógico de Veracruz, de donde se derivó la Ley de Educación Popular del Estado, misma que fue promulgada el 4 de octubre del mismo año. Mediante este decreto se define la educación secundaria y se desliga de la educación preparatoria. Ya desde entonces se consideraba como la prolongación de la educación primaria. Años más tarde, durante el ciclo escolar 1982-1983 a 1988-1989, hubo un crecimiento constante en educación secundaria. La matriculación alcanzó al 64% en secundarias generales, 25% en secundarias técnicas y 9.9% en telesecundaria. Durante este mismo periodo de gobierno, con la modificación del plan de estudios,
se reforzó la enseñanza de la lengua española y las matemáticas. Se impartió las materias de Historia Universal y de México, Civismo y Geografía. A pesar del crecimiento que mantuvo este nivel educativo, la inversión federal no fue tal debido a la crisis y procesos inflacionarios, así como a la disminución en el gasto destinado a la educación. La educación media. Estos fueron los hechos relevantes de la educación media durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Número 1. Había alrededor de 160 programas y planes de estudio, unos de carácter propedéutico, otros terminal y otros con una combinación de estos dos. Número 2. El CONALEP respondía a las necesidades de crear técnicos medios y se le dio apoyo gubernamental. Número 3. El CONALEP, según el informe de la SEP, en el 70% de los egresados encontraba una ocupación directamente conectada con sus estudios. Número 4. De acuerdo al informe de gobierno de 1989, hubo un incremento de las escuelas técnicas medias bajo control particular, las cuales en el lapso de 1982 a 1988 incrementaron su matrícula, pasando de 26.4 a 34.6% de su matrícula total de alumnos. Número 5. Durante ese sexenio, la educación tecnológica se vio afectada por la austeridad presupuestal, ya que el gasto otorgado decreció 42.33% en comparación con años anteriores. Número 6. En la educación media superior se alcanzó la matrícula de 2 millones de alumnos. Y número 7. Destaca el impulso dado a la educación media terminal y el bachillerato pedagógico de nueva creación. El bachillerato. Se continuó con la idea de mantener separada la educación media de la universitaria, pretendiendo dar una salida a la masificación de las universidades mediante la educación técnica. Sin embargo, la matrícula en el nivel pasó de 1.233.900 estudiantes a 1.642.800 en el periodo de 1982 a 1988, lo cual representó un incremento de 32.6%. La caída del gasto para la educación media superior de 1982 a 1987 fue de 46.33%, lo cual evidenció en la disminución del costo por alumno, que para el periodo señalado fue de 58%. Educación superior. Los estudios superiores, en especial los de posgrado, se habían expandido considerablemente en el ciclo escolar de 1983 a 1984. Se atendía a una matrícula de casi 30.000 estudiantes en más de 600 programas. Sin embargo, la expansión de estos cursos había respondido más a necesidades individuales que a los requerimientos del desarrollo nacional. Pros y contras del sexenio. Número 1. La disminución de gastos real en educación en todos los niveles. Número 2. La disminución del ritmo de crecimiento en la matrícula. Número 3. Una fuerte caída a nivel salarial del personal que trabaja en los distintos niveles educativos. Número 4. La impresionante disminución del gasto per cápita a pesar del limitado crecimiento de la matrícula. Las políticas educativas neoliberales de las últimas 3 décadas han generado un sistema diverso, privatizado y con una gran heterogeneidad en sus logros, impactos y alcances educativos y sociales. Recordemos que la propuesta neoliberal consiste en limitar al máximo la intervención estatal y ampliar la participación privada en la educación, creando un mercado educativo de oferta y demanda. Para ello, se permitirá elevar la calidad y eficacia de la educatividad. Conclusiones. En este sexenio, una fuerte crisis económica afectó al país en gasto de educación, por lo que se llevaron diversas acciones para transformar la estructura educativa. La calidad de la educación fue la prioridad de la política educativa, lo que la diferenció en otros sexenios. Sus objetivos en la educación fueron la calidad,
ampliar el acceso educativo de nivel básico para combatir el rezago educativo, vincular educación e investigación, centralizar la educación básica, normal y superior, ampliar los servicios de educación física y deporte y recreación, y hacer una educación permanente. Entre los logros en el rubro educativo podemos mencionar que hubo un crecimiento constante en la educación secundaria, se profesionalizó el magisterio y se expandió de forma considerable los estudios superiores y los posgrados. En la educación media superior se crearon programas y planes de estudio, generando un aumento en la matrícula de alumnos.